Bueno, pues hoy es día 2 de noviembre, estamos aquí en Playa Fundadores, espectacular. El día de hoy pues ha ocurrido algo raro, porque hay una nube y nos ha llovido hace 2 minutitos. La mañana ha sido excelente, con poquitas nubes, mucho sol y ahora empieza a nublarse otra vez un poquito. Estamos en el Parque Fundadores, como estáis viendo, con mucha arena, muchísima arena aquí, el chavalote ahí volando el dron. Y yo quería hablar de Casa León, que estuvimos ahí hace 2 días, el mar está precioso, claro, ahora que sale el sol. Estuvimos hace 2 días, el motivo fue porque tenemos allí bastantes seguidores que han comprado, quieren ver la cuestión de las obras, cómo va el avance de obras, y yo también, que también compré ahí, me encantó ese desarrollo. Pues nada, vamos a ver, también tenemos a Joel, que nos va a mandar un paquete reportaje cortito para decirnos qué disponibilidad hay en este momento, si hay de estudio, si hay alguno de house, porque prácticamente está vendido al 95%, queda muy poquito inventario para comprar allí. Os pondré también los renders. Y nada, es cortito, vamos a seguir aquí en la playa, es cortito lo que vamos a grabar. Os dejo ahí el avance de obra de Casa León, también con vuelo de dron, y seguimos aquí en el mar. Venga, empezaremos luego después aquí cuando entramos en la playa de las 4. Os dejo Casa León. Aquí estoy en Casa León, es ahora mismo los avances de obra. Volvemos a pasar otra vez por aquí, por Casa León, ya que estábamos por aquí cerca. Y hemos hecho un vuelo de dron cortito de cómo van los avances de obra para esos que han comprado en este desarrollo, entre ellos estoy yo. Y pues ya veis, el desarrollo va avanzando mes a mes, día a día. Y solamente quería enseñaros esto. Queda alguna disponibilidad todavía, ya está prácticamente el 90% vendido de Casa León, 90 y tantos. Y si queréis más información de Casa León, para los que no lo habéis comprado, pues ahí os pasaré la información. En este caso estoy haciendo la grabación por esos que ya nos han comprado a nosotros, en el canal. Ya son 10 seguidores más yo 11, y el desarrollo que va a ser espectacular. Ya sabéis que tenéis doble entrada, con una entrada del lobby de doble altura, que sería esta de aquí, y luego al fondo otra entrada que va directamente a lo que es el centro comercial UNAP. Estamos al lado de lo que es la avenida Cova, aquí en Tulum, y estamos a 200 metros de avenida Cova. Total, que la ubicación que tiene es excelente, el lugar va a ser extremadamente bonito, ¿no? Lo que sigue, no es la palabra que tenía que haber dicho, pero bueno, se tengan amueblados y equipados con unas amenidades excelentes también. Chaval, ¿quieres aportar algo? Pues se me hace una gran opción esta zona donde estamos, esta avenida, estar al lado de la avenida Cobá. Es lo mejor que puedes encontrar, sinceramente, aquí en Tulum, o sea, en temas de ubicación. Entonces, yo digo que es una muy buena opción. Y aparte, este desarrollo de los poquitos que sus aparcamientos van a ser subterráneos. Normalmente son por fuera porque estamos en un suelo difícil de que se puedan conseguir los aparcamientos subterráneos, pero ya lo veis. Estamos en una zona que prácticamente ya está para poder circular con el coche, con todos los servicios, así que es otra opción más para invertir aquí en Tulum, excepcional. Bueno, pues nosotros vamos a irnos a pasear, a ver si volamos o estamos por otro sitio, porque esto no lo voy a publicar hoy, lo voy a publicar en 2 días. Entonces seguramente estaré por Playa del Carmen o vete a saber por dónde. Pero espero que lo que sigue en el vídeo os guste. Venga, hasta luego. Hola, ¿qué tal, Paco? Te mando este pequeño reportaje. Vi que me llamaste, sin embargo estaba un poco ocupado, pero aquí te dejo la información que me solicitaste. En Casa León tenemos todavía estudios disponibles desde 48 metros cuadrados en $207,000. Es una excelente oportunidad debido a la zona en Distrito Tulum. Y los penthouse disponibles, que quedan pocos, los tenemos en $325,000, y estos tienen alrededor de 100 metros cuadrados. Aquí está la información que me solicitaste y te dejamos con la vista. Ahorita estamos en Sea Tower, aquí en Playa del Carmen, y te mando un gran saludo. Pausamos este video para mostrarte la Riviera Maya desde las alturas, con los increíbles vuelos de nuestro superpiloto de dron Alex. Él nos llevará a ver el estado de las playas, el ambiente y mucho más desde el cielo. ¡Vamos, chaval!
para recordar a todos los inversionistas que están considerando adquirir una propiedad en la Riviera Maya que ahora es el momento ideal. Con el dólar en una posición excelente, invertir en esta región nunca había sido tan conveniente. Contamos con una amplia variedad de opciones que se ajustan a tus necesidades. Si deseas más información, no dudes en contactarnos. Escanea el código que aparece en pantalla para ser dirigido directamente a Paco, quien con mucho gusto te brindará atención personalizada y te presentará diversas alternativas que te podrían interesar. Estamos aquí al lado de la Quinta Avenida, estamos en la calle 4, el chavalote va a levantar el dron ya directamente, nos va a hacer un vuelo de dron porque también se quiere dar un baño el día de hoy, que viene con su bañador. Pues estamos el día 2 de noviembre, ahora mismo son las 12:40 de la tarde, 12:40, el día ha estado muy bueno, hemos tenido momentos de mucho sol, ahora hay nubes y sol. Mira que tenemos un seguidor, qué bueno. Y bueno, la Quinta en este momento está así, relajada, la gente paseando tranquila, pero bastante actividad, para la hora que es. Nosotros vamos a bajar al mar, que está movido un poco la corriente se ve rápida y está a la derecha. El color del agua aquí al principio en la calle 4 se ve muy bonita. El otro día me preguntaba a algunas personas, oye, voy a ir a Playa del Carmen, quiero una playa que vayas entrando poco a poco, que no te cubra rápido, que esté bien, que no haya mucho oleaje. Bueno, ahora mismo en Playa del Carmen está el chavalote volando. Para mí las mejores playas en este momento, pero eso va cambiando semana a semana. Pero en este momento las mejores playas con arena son estas, la 4, la 2 y Fundadores, y también ahora recuperar su arena Mamitas, por ejemplo. Esas son ideales, ¿no? La que no está bien ahora es la 38, por ejemplo, porque perdió toda su arena. El tema de oleaje aquí en playa tenemos suerte porque al tener Cozumel, la isla de Cozumel enfrente, los oleajes no suelen ser tan bravos como en Cancún, por ejemplo, en la parte abierta de mar abierto. Ahí el oleaje, el otro día estuve allí y casi no me pude bañar, pero eso tampoco ocurre cada día. En Cancún sí os podéis bañar en la zona muy tranquilamente, la zona de Playa Caracol, Playa de Tortugas, Playa Langosta. Esas playas normalmente les pasa igual como aquí, que tienes Islas Mujeres cerca y hace que el oleaje no suba mucho. Aunque está movido el mar, ya lo veis. Tienes una oblita, esa oblita no te va a tirar de espaldas. Aquí ha perdido algo de arena, ya lo veis, ha perdido algo de arena, no es normal que haya perdido toda esta arena. Nos vamos a ir aquí a la derecha. Nos vamos a ir para allí a la derecha, pero esto no es normal, Voy a hacer unas fotos antes, os pongo la intro y seguimos grabando. Bueno, vamos a irnos a la zona del Parque Fundadores. La 2 está mejor de arena y el Parque Fundadores han ganado arena y aquí han perdido. Fíjate que te estaba recomendando esta playa. Tiene arena para venir a bañarse, pero mejor está en la 2 y Fundadores ahora mismo. Ya os digo que el mar va variando, va cambiando la arena de un sitio a otro a veces, y yo voy andando por aquí disfrutando de estos pasos dentro del agua. Y ayer, bueno, el tema de los paquirreportajes, ayer me mandó uno Sergio Rodríguez desde ahí, desde Parque Fundadores, donde hablaba de un cenote que había aparecido un cenote allí al lado de lo que es el muelle del ferry. Vamos a comprobar si eso es así, si sigue igual, si no. Y hablando de los paquirreportajes, el día de hoy creo que lo voy a poner un poquito más al final, los paquirreporteros. El motivo es porque tenemos de Fernando como 7 vídeos así cortitos. Tengo otro de Manuel, que es precioso también. Habla sobre una población que es Pueblo Mágico, el tema de las Catrinas, el mercadito y tal. También dura como 4 minutos y pico. Y seguramente Sergio Rodríguez nos va a enviar alguno de Islas Mujeres, que está hoy allí. Y hay alguno más también, entonces lo voy a poner un poquito más adelante, porque quiero poner sus paquirreportajes. Y ahora aquí estoy observando el mar, qué bonito se ve. Voy a hacer una foto desde aquí. Pues está precioso el mar y lo que os quería enseñar ya es esto. Aquí tenemos el Capitán Tarraya. Esto es la calle de la calle 2 Norte. Capitán Tarraya es un restaurante que podéis venir a comer también, se come bastante bien. Y al mismo tiempo tenéis vuestra mesa al pie de la playa con este palmeral. Y justo aquí delante ya empezamos a tener un montón de arena, que es la que ha ganado el Parque Fundadores. Aquí ganó muchísima arena, se desplazó para esta zona.
Cuando se va el sol ya pierde ese color tan hermoso, ya lo habéis visto. Ahora mismo ha perdido el color que tenía en breve. Y bueno, seguimos paseando por aquí. Parece que hay una sirena que quedó enterrada por esta zona. Qué bueno. Luego, según vayan pasando las horas, se va a ir llenando más y más de gente. Y más hoy, que es sábado. Los sábados, ya sabéis, muchos locales les gusta venirse un rato a la playa después de trabajar al mediodía. Las familias también. Y suelen venir por la tarde. Ahora es buena hora todavía para estar tranquilo en la playa, como estamos ahora. Y yo creo que nos vamos a bañar por ahí delante. Yo no veo señal ya del cenote que estaba hablando Sergio el día de ayer. Ya no veo que haya agua por esa zona. Así que pues no hay nada que enseñar, porque en el vídeo de ayer nos enseñó solamente esa zona de allí encharcada, como que había una salida de agua, pero ahora mismo no la hay, ya quedó cerrada. Y yo me voy a quedar aquí un poquito más adelante para ver bien el Portal Maya, y nos vamos a bañar en esta zona. Mucha arena, ya lo veis, muchísima arena aquí en Playa Fundadores, y el color del agua también está bonito. El chavalote sigue andando conmigo volando el dron, y en breve ya voy a parar y me voy a quedar por aquí. Los ferries que van a Cozumel, ahí veis el de Ultramar. Hay 3 compañías de ferries, así que cada media hora tenéis uno. Eso es bueno para los que venís de visita y para los que viven en Cozumel. Y bueno, pues ya estoy cerca donde me quiero colocar. Yo creo que me voy a colocar por aquí, cerca de este hombre que va de azul, justo delante del Portal Maya. Y desde aquí voy a ver, en este montículo voy a poner mis cosas. Oye, ¿queréis saber que está lloviendo en este momento, chaval? Parece increíble, esta nube que tenemos aquí delante nos está dando lluvia, justo en este momento. Pero primero voy a hacer unas fotos. Estaba esperando que saliera algo de sol, pero va a tardar un rato en salir el sol, así que las voy a hacer ahora y me voy a bañar. Bueno, pues se puso a llover con fuerza. El chaval se está llevando el dron para aquella parte, pero para allí van las nubes. Y lo que pasa es que puede rodearlas y se podría ir para aquella. Pero bueno, es increíble que esté lloviendo con esta fuerza cuando tenemos el cielo como está, que está abierto. Me voy a meter dentro del agua, vamos a disfrutar el mar. Aquí el mar siempre está calentito, llueva, esté nublado, haga aire, esté como esté. Fijaros la gente cómo se baña a gusto. Y ahí sale la gente de lo que es el ferry. Y justo delante del Portal Maya es donde me voy a dar el baño. Bueno, ya me quedo más tranquilo, ya se frenó esa lluvia. Pues era intensa, parece mentira. No sé si queda alguna gota hay por ahí todavía, pequeñita, pero está ahí. Voy a parar un poco la cámara. Bueno, pues aquí seguimos, aquí dentro he hecho 5 o 6 fotos. Luego haré más fotos porque cuando no hay sol, pues como que se ve más feo el mar, ¿no? No se ve con ese color vivo que tiene habitualmente. Ahí va esa gaviota volando a ras del agua casi. Ahora ya sale el sol, ahora sí voy a hacer unas fotos, aprovechando que sería este momento de sol, que quede pues esto como tiene que quedar, bonito, ¿no? Lo que sigue. En el coche diciendo, voy a agarrar las gafas de sol para que me protejan un poco la vista. Y siempre me pasa igual, me pongo a apagar el aparcamiento, me pongo a recoger las cosas que necesito para ir a la playa y se me olvida agarrar las gafas. Está pasando todos los días. No soy de llevar gafas puestas, pero sí es necesario cuando estás aquí dentro del agua o estás paseando por la playa con sol. Sí que es necesario, pero bueno, espero acordarme más. A duras penas hice una foto con sol. Enseguida, como ahora pasa, hay una nube que está por ahí entre ratitos, momentos de sol y momentos de nube. Y bueno, pues ahora voy a hacer la presentación de lo que grabé en Tulum. Nada, unos minutitos, no va a ser muy largo, en el cual pues Casa León, estábamos allí porque hay muchos seguidores, y entre ellos estoy yo también, que hemos comprado allí. Entonces quería ver la evolución de las obras, cómo está en este momento,
Y al mismo tiempo le he dicho a Joel que por favor, si me puedes hacer un vídeo cortito, 2 minutitos, donde me digas que todavía que queda disponible, si queda disponible algún estudio, si queda disponible algún penthouse, alguno de 2 recámaras, si hay por ahí. Así que yo os pongo ahora, vamos a hacer, bueno, yo ahora voy a hacer esa presentación. Todavía no la estoy haciendo, seguramente ya la habré puesto. La voy a empezar a hacer desde aquí, desde la misma playa, para que sepáis que después podéis ver el estado de las playas y cómo está el tiempo también. Ahí está viniendo un pelícano volando. Bueno, pues ahora voy a pararme, voy a hacer esta presentación que ya la he hecho ahora mismo. Total, que a veces me lío yo solo, pero no pasa nada. Ya sabéis que estamos aquí con el día a día. Intento llegar a vosotros lo más cercano posible, como si estuvierais aquí dentro del mar, escuchándome o disfrutando el agua, que está deliciosa en este momento. Así que voy a parar, el chavalote aún sigue volando el dron y seguimos grabando. Bueno, la verdad que el día de hoy estoy como el tiempo, estoy un poquito liado. Acabo de hacer la presentación, pero yo solo me lío. A veces pasa eso. Hay vídeos que me salen, digamos, que estoy más despejado yo, como el tiempo pasa, y otros días que estoy como más nublado, con más nubes en la cabeza de lo que debería. Ahora está saliendo otra vez el sol, qué bueno. A ver si puedo, pues... Estoy mirando arriba a ver cuánto me queda. Voy a probar de hacer alguna foto. Bueno, ya estamos a más de 3 días de lo que ocurrió en España, esa de la Dana. De verdad que me da mucha pena lo que ocurrió, pero más pena me está dando, más dolor, el comportamiento tan increíble de los políticos, de verdad que no lo entiendo. Mira, yo puedo ser, por ejemplo, hablando de fútbol, puedo ser del Madrid o del Barça, ¿no? Da igual. Pero cuando hay un problema del que sea, tú a tu compañero que es del Madrid o a tu compañero que es del Barcelona le deseas lo mejor, quieres ayudarle, quieres atenderle, quieres que no sufra. Yo por lo menos soy así. En la política ahora mismo se estaban peleando por un motivo, vete a saber cuál, pero las personas necesitadas de ayuda, que es tremendo lo que se va a descubrir, ya lo veréis, pues los políticos no han mandado las ayudas cuando tenían que enviarlas. Cuando pasó el terremoto de Marruecos, parece que les teníamos que aplaudir. Enseguida, en 2 o 3 horas, ahí estaban los españoles con todas las ayudas. Nos ocurre en nuestro país y frenan las ayudas del exterior, la dan a cuentagotas. Encima la gente que va a ayudar, de verdad, de corazón, les empiezan a decir que no vayan a las ayudas, que entorpecen, que no sé qué. De verdad que los políticos hoy en día te demuestran que no están preparados para dirigir un país, y ese problema que ocurrió en Valencia, si no hubieran hecho lo que hicieron, como quitar tantas presas en España, no hubiera sido tan fuerte lo que ha ocurrido. Imaginaros lo que hay todavía por verse, porque hay casi 2000 desaparecidos, hay más de 200 muertos. Para deciros que el centro comercial más importante de España, no de España, de Valencia, ese centro comercial, como yo he visitado a veces Ciudad de México, tiene pues la capacidad del aparcamiento, que es subterráneo, de 100 campos de fútbol juntos. 100 campos de fútbol, imagínate lo grande que es ese aparcamiento. Yo ayer grabé un desarrollo de 43 hectáreas, imagínate 100 hectáreas. Increíble, ¿no? Pues ese aparcamiento está totalmente inundado desde hace 3 días. Han ido los buzos para ver qué se encontraban abajo y han subido, y es un cementerio viviente. Viviente no, mejor dicho, es un cementerio. Viviente no, porque no está todo. Son muchos detalles que aquí grabarlo en la cámara y teniendo la información desde aquí, que la miro, no te lo dan en el tema oficial, no te lo dan estas informaciones, está claro, pero sí es verídica. Yo de verdad que no entiendo a los políticos, no entiendo la forma de pensar que tienen, no entiendo cómo dirigen un país de esa manera. Hasta el rey se ha reunido con el presidente para, me imagino, para echarle la bronca que por qué está actuando así. Pero igualmente el rey también pues tiene que tomar las decisiones más rápidas. Y bueno, pues nada, ojalá no sean tantas personas las que van a encontrar, ojalá no sea así. Pero desde aquí estoy dolorido todos estos días viendo las noticias. Ayer me quedé como 3 horas y me quedaba sorprendido de lo que estaba viendo, de lo que estaba escuchando. Cosas que a lo mejor en YouTube ni te las dejan decir tampoco. Es que es tremendo, es tremendo. Y bueno, y eso lo digo para todos los países, no solamente para España, porque lo que ocurre en otros países, no quiero decir nombres, también es increíble.
Yo no entiendo por qué actúan así a día de hoy todos los políticos de todos los países del mundo, no lo entiendo. Quiero entenderlo para bien, pero para bien no me llega, No es normal. No es normal que a día de hoy yo tenga que vivir desconfiando de las informaciones que me pasa en mi propio gobierno, o donde viva, da igual. Y eso no es normal, ¿a que no? Pero bueno, aquí seguimos en la playa, intentando pues limpiar un poco la mente, limpiar un poco el malestar, limpiar un poco el sentido de que la vida pues puede ser más bonita, que tienes que creártela tú mismo, no te la tienes que crear nadie. Si puedes apoyar, apoyas, respetas a los demás, pero ojalá los que mandaran te sintieras orgulloso de ellos. Te sintieras orgulloso porque sientes de verdad que hacen lo mejor para el pueblo, no para ellos. Y el pueblo somos todos, desde el más rico al más pobre, somos todos. Lo que hay que hacer es una forma de gobernar que funcione, que se cree, que la gente esté feliz de poder realizar pues, sus sueños, de poderlos trabajar para que se realicen. Y eso cada vez nos está catando más y más, nos está catando en todos los sentidos, pero bueno, dejo ya el tema. Aquí estamos en Playa Fundadores, la Riviera Maya, y no me puedo quejar de donde estoy, ¿a que no? Ahora bueno, ya sale el sol, ya se despejó por ahí, ya veis que ya las nubes se fueron para la derecha, todas, esas que llegaron, que se puso a llover. Luego más tarde a lo mejor otras llegan otras, así es el tiempo aquí, y más ahora, un poquito cambiante. El chavalote se fue ahora para aterrizar el dron, no sé si se ha ido para la zona del Parque Fundadores a aterrizarlo, y va a venir en breve a darse un baño aquí dentro del agua. Yo le quiero mandar saludos a todos, da igual de qué país, de qué nación. A veces te quedas admirando una gaviota, por decir algo, estás agradecido por despertarte con salud y poder disfrutar, pues como yo, de una forma de vida que se adapte a mis necesidades. Ahora está llegando ahí el ferry de Xcaret. El ferry de Xcaret me gusta mucho, es bastante nuevo. En realidad los tres ferries te van a llevar con comodidad allí, a lo que es Cozumel. De eso no tengo duda. El naranja, el amarillo, el Xcaret, te van a llevar, el casa tal cual. Pero se puede elegir, cada uno elige la hora que va a salir y el que salga, o te espera media hora y eliges otro. Fijaros la parte de adelante, como es un catamarán, tiene el agujerito ahí en medio. Y es impresionante verlo así, ¿eh? ¿Cuánto tardas en llegar a Cozumel? Pues tardas 45 minutos aproximadamente, desde que sales de aquí hasta que amarras allí. 45 minutos tardas, para que tengas una idea. ¿Cuánto valen? Pues ya no me acuerdo, la verdad. No me acuerdo, pero está alrededor, con el descuento de residente y de vuelta, creo que estaba en 500 y pico de pesos. Sin el descuento de residente no lo sé. Si fueras a Cozumel, ¿qué harías si fueras a Cozumel? Bueno, yo lo que suelo hacer en mi trabajo, las últimas veces que he ido a grabar desarrollo, me voy a un restaurante cerca del malecón. En ese restaurante, cuando comes, también tienes la opción de hacer el snorkel, muy bonito, pero eso lo podéis hacer tanto si trabajáis en bienes raíces como si venís de vacaciones, ¿no? Pasear por el malecón, elegir lugares y ahí pararos en un restaurante y hacer el snorkel, eso es precioso. ¿Que quieres conocer algo más y mejor aún? Pues mira, Cozumel se especializa en buceo. El buceo es maravilloso, tienes unos arrecifes muy bonitos, naturaleza también. Luego, que no sabes bucear, pues yo he amado el snorkel porque empecé en Cozumel a hacer el snorkel, me encantó. Tienes también la posibilidad de ver los arrecifes desde arriba, el agua es muy cristalina. Entonces, cuando te vas en los barquitos estos para hacer el snorkel, también te llevan al cielo, el cielito, como le llaman, que está al sur de la isla. Esa zona tiene un color del agua maravilloso. También tiene las estrellas de mar ahí al ladito y también haces snorkel. Hay tour que te entra también en comer, ¿no? Te llevan a algún
restaurante por ahí para comer, pero si no, pues ya te digo, o te haces un tour, o te rentas un auto o te llevas tu auto, porque puedes ir no con este ferry, con otro ferry más hacia el sur, y te llevas tu auto y te puedes recorrer la isla con el auto y pararte donde te parezca bien. La sur, vas dando vueltas. Pero la opción de Cozumel es hermosa, la verdad, hermosa. Mírate la lista de reproducción de Cozumel que tengo. Y ahí verás vídeos del principio del canal, cuando íbamos en un barco de un español con 18 personas dentro y hacíamos snorkel y vamos mucho a lo que es el cielito. Y también verás de los últimos que hemos realizado, donde con Villanira, que nos llevaba en su coche, hemos recorrido la isla con su coche o hemos grabado desarrollo. Y ahí te darás cuenta de qué posibilidades tienes a la hora de irte a Cozumel. Es una isla muy tranquila, a la hora de comprar un desarrollo también te puede interesar si eres una persona que es lo que busca la tranquilidad, la relajación. Y bueno, seguro que me olvido de cosas de Cozumel, seguro. Yo ahora estoy hablando así por encima. El chavalote aún no ha regresado de su aterrizaje de dron, no sé el motivo. Quizás es porque está grabando algo más y ahí lo veo. Entre que lo guarda y no lo guarda, ahí está mirando con el celular algún mensaje. Ahí está con la camiseta blanca. Ahora cuando venga aquí a la playa a bañarse, nos vamos a poner el vuelo de dron. Mientras tanto todavía no lo pongo. Pues ahí se juntaron dos de los ferries, el de Jerez y el de Ultramar. Diferencia de precio entre unos y otros no hay casi nada, ¿eh? Hay muy poquito. Voy a parar un poquito a ver si entra el chavalote a bañarse. Y mientras tanto voy a hacer ejercicio dentro del agua. Voy a hacer carrera continua, movimientos de brazos, de cintura y un largo etcétera por ahí. La Adriana, ¿dónde está? Adriana se quedó en el parque. No en el parque, en el... ¿cómo se dice? En el polideportivo Mario Villanueva a hacer carrera y subir, bajar escalera, hacer ejercicio, por las palabras, me gusta hacer eso. Y luego la pasaremos a buscar. Ya está saliendo el otro ferry, el de Ultramar. Y bueno, el vídeo que subimos ayer, que es de 2 horas y algo, la verdad que es muy bonito. No ha tenido mucha aceptación de visualizaciones, pero es muy bonito, yo creo que os va a gustar. Es el desarrollo de los desarrollos de los lotes residenciales, pero aparte de los lotes residenciales también tienes playa, tienes la Quinta Avenida de Halloween, por ejemplo, vuelo de dron muy bonito. Nos encontramos con Raúl ahí en la playa con una conversación que creo que es agradable para vosotros. El desarrollo está muy bien explicado porque estamos con el desarrollador. Es una entrevista que yo creo que es bastante amena y bastante agradable para entender un poquito por qué invertir allí. Y nada, os invito a verlo, tenéis bastante variedad y para mí se me hace excelente que lo pudierais ver y consultar un poquito. Ya os digo, hay vídeos que cuando grabo del desarrollo, pues como lo subo a veces a última hora, van a venir a bañarte, ¿no? Me está indicando el chaval que ahora viene. Digo que hay veces que los vídeos los subo a una hora que pues ya prácticamente estáis casi todos durmiendo y luego cuando al día siguiente despertáis a lo mejor no sale la invitación para verlo. Eso puede ocurrir también. Muy mala hora a la hora de subirlo. Pero bueno, y otra cosa es que a veces veis un vídeo de 2 horas y algo y tampoco tienes tiempo para verlo todo. Porque pues tu horario es limitado, ¿no? Pero bueno, ahí os invito, si te podéis pegar un vistazo, se lo dais. Si no, pues no pasa nada. La vida sigue. Yo me he desplazado un poco a la izquierda, es que me va llevando el mar para aquí poco a poco, me voy a encontrar ahí al ladito, como sigue así, me voy a desplazar otra vez para la derecha. Esta señora sí que sabe hacer el flotar en el agua, está muy bien. Así se relaja uno, ¿eh? La camita de agua. Yo tenía cama de agua, así es que pues me he hecho menos. Qué bueno. No, hay personas que le tienen mucho pánico al agua, ¿no? Pero esta señora no, esta señora la disfruta, la ama. Ahí se deja llevar por las olas. He visto un invento que han hecho para navegar. Es un yate, por ejemplo, pero ese yate tiene doble
doble casco de abajo y de arriba, en el cual tiene como un estabilizador de la cámara. Pues aunque haya oleaje, la parte de arriba nunca se mueve, se queda estable. Y la parte de abajo se va moviendo izquierda, derecha, sí. Me sorprendió ese tema. Lo vi excelente. Pero claro, de eso debe haber muy poquitos, 1, 2, 3, vete a saber cuántos. El chavalote aún sigue sin meterse al agua, yo no sé si se va a meter o está guardando el dron. Está con los mensajes todavía. Bueno, pues ya tenemos al chavalote entrando en el agua. Ay. ¿Y ese vuelo de dron cómo te fue? Bien. Como bueno, ¿dónde fue? Algo de nubes, pero de ahí en fuera se veía bien. ¿No te afectó la lluvia? Nada, te dije que donde estaba no iba a llover. ¿Te fuiste también a Playa Car para grabar un poco? Me asomé un poco lo que es Río Palas, pero no me llegué hasta Río Palas. Estuve, Sino que con el zoom, ¿no? me faltó 400 metros aproximadamente quizás. Ok. Pues nada, aquí con el chavalote os pongo el vuelo de dron, ahora sí, lo ponemos aquí y seguimos grabando. Pausamos este video para mostrarte la Riviera Maya desde las alturas, con los increíbles vuelos de nuestro superpiloto de dron Alex. Él nos llevará a ver el estado de las playas, el ambiente y mucho más desde el cielo. Vamos, chaval.
Interrumpimos brevemente este video para recordar a todos los inversionistas que están considerando adquirir una propiedad en la Riviera Maya que ahora es el momento ideal. Con el dólar en una posición excelente, invertir en esta región nunca había sido tan conveniente. Contamos con una amplia variedad de opciones que se ajustan a tus necesidades. Si deseas más información, no dudes en contactarnos. Escanea el código que aparece en pantalla para ser dirigido directamente a Paco, quien con mucho gusto te brindará atención personalizada y te presentará diversas alternativas que te podrían interesar. Bueno, pues qué bueno ver al chaval dentro del agua, que eso no es normal ya últimamente. ¿Tus sensaciones, chaval? Pues placenteras, buenas, ricas, deliciosas. No, pero el mar está bueno, que sí. La temperatura del agua, ¿cómo la sientes tú? Sí, desde que entras no sientes, por ejemplo, el... No, es como de... Me meto y ya está. O sea, no sientes el cambio de temperatura. Y ahora que estás dentro, ¿dónde quieres salir? No. O sea, esa temperatura que estamos, quizás estamos como 2 grados hacia abajo de nuestra temperatura corporal. Debe ser. ¿No? Sí, más o menos. La verdad es que tenemos una temperatura de 27 grados, 26, 25, por ahí debe estar el agua. Sí, no mucho más ni mucho menos. Lo que me está extrañando es que rompan las olas allí al final. Eso es lo que me extraña. Y aparte que estos días han estado buenos dentro de lo que cabe con la temperatura del clima. Y el día de hoy que no hay casi nada de olas, solamente está movido el agua, pero olas no hay. Eso también está muy bien. Hombre, no deja ver el agua tan bonita como es, ¿no? Pero por la otra parte, pues, oye, qué bueno que no rompan las olas. Pues el día de hoy ya lo veis, me estoy bañando más tiempo del que habitualmente me meto dentro del agua. Ahí están los pasajeros que van para Cozumel, para el ferry de Xcaret. Y algunos los veo con maletas grandes. Eso significa también que en Cozumel podéis quedaros para dormir en ciertos hoteles. No solamente vais de paseo para pasar un día, como hablé antes. También hay quienes les gusta pasar varios días en un hotel allí o en una casa rentada. Vete a saber. Yo antes le estuve diciendo que en Cozumel, cuando hemos ido últimamente, eran desarrollos, un restaurante para comer, hacer snorkel en el restaurante. Anteriormente íbamos a ver el cielo. Yo algún día me quiero rentar un buggy. Y darme la vuelta por toda la isla. Bueno, también es buena opción, por ejemplo. Una opción divertida. Sí. Y lo bonito de Cozumel es sus aguas son maravillosas, de verdad. Tienen una transparencia, parece que estás en un acuario cuando metes la cabeza para abajo con las gafas. Y como estamos en esta parte de aquí, el oleaje pega en la otra parte de la isla, por lo tanto es un mar muy tranquilo en esta zona de aquí. Muy raro que tenga oleaje, muy raro. Pero bueno. Sí lo ha tenido, algunas veces lo hemos visto, pero es raro. A que tú cuando la primera vez que dijiste, wow, vaya agua, ¿no? Fue en Cozumel, ¿que sí? No estoy seguro, pero creo que sí, por el tema de los tours en el cielo. Sí. El cielo, el ejercicio de palancar. Pero ¿te acuerdas que íbamos en el barco en dirección del cielo y mirabas para el mar y veías una transparencia, unas cosas ahí bonitas, ¿no? Hay lugares muy parecidos al cielo, por ejemplo, hay lugares en Bacalar que puedes encontrar una agua cristalina. También, por ejemplo, en Isla Mujeres, de vez en cuando, bueno, no de vez en cuando, pero es muy probable que en Playa Norte te encuentres el azul celeste, pero no tan cristalino quizás. Lo que sí que está muy cristalino es el Punta Sur, en donde vamos a hacer el Service Club. Allí, sí. Allí sí que está cristalino, súper cristalino. Bueno, pues yo creo que me voy a salir, te esperaré ahí fuera. Nada, pues yo voy contigo. Voy a hacer una foto desde ahí, voy a ver si sale el sol y puedo hacer esa foto desde fuera. No las puedo hacer al entrar porque estaba nublado. Pues está muy tranquilo ahora mismo el Parque Fundadores para ser la playa que más gente tiene, habitualmente. Fijaros cómo cambia cuando sale el sol. Bueno, es que todavía no ha salido como debe. Bueno, pues nos despedimos de aquí, del Parque Fundadores. Vamos a ir por ahí, por la quinta, chaval, por el parque. Y nos vamos ya para el auto. Así grabamos un poquito la quinta el día de hoy también. Mira, ya tienen sitio hasta para poner las... Pues eso, lo de vóley y playa. Ah,
antes te acuerdas que había 3 o 4 campitos de vóley playa aquí siempre. Pues sí, y luego también estaba el campito de fútbol, que ahí está una portería. También. Y aparte, lo bueno... Mira la avioneta cómo sale. Lo bueno que es que esta arena está compacta, entonces es fácil de poder jugar cualquier tipo de actividad. sí, es más delgadita que la que tenemos por Mamitas, ¿a que sí? Sí, la noto también más firme. Voy a hacer una foto de aquí, del Portal Maya, desde esta posición. Lo que se recuperó esta playa de arena, porque acordaros que aquí no teníamos arena, ¿eh? Llegaba hasta esta misma escalera, llegaba el agua. Eso hace 3 meses, creo, más o menos. Y todos decían, ya hemos quedado sin playa en parques fundadores. Eso decían muchos. Pues ya veis la cantidad de arena que hay hoy, en este momento. Yo diría que 60 metros de aquí a la playa. 60, 70 metros aproximadamente. Y esta estatua que hicieron, maravillosa, ¿eh? Le da un plus a toda la playa del Carmen, este monumento. Aquí están los guerreros mayas, que suelen trabajar un poquito todos los días. Bueno, me voy a ir por la parte de ahí, voy a hacer otra foto, ahora que sale el sol, que se vea el mar a mis espaldas. Y seguimos grabando un poquito camino ya del auto y de ir a buscar a Adriana. Los voladores de Papantla también se están preparando para empezar su día. Van a estar aquí, pues seguramente que hasta las 8 de la tarde, las 9 aproximadamente, imagínate. Ahora, como hace sol, la mayoría de gente en la sombra de los árboles, ¿no? Aquí al sol, y eso que yo acabo de salir del agua, pues sí que noto que el sol está un poquito fuerte. Muchos también me preguntan, oye, el mes de diciembre, enero, ¿qué temperatura hace? ¿Me podré bañar en el mar? ¿Estará frío? Son los mejores meses del año para bañarse y para disfrutar de aquí. El clima está más tranquilo, no llueve. Los mares suelen estar también tranquilos normalmente. La temperatura es ideal para pasear y para bañarse. Diría yo que está más caliente dentro del agua que fuera, a veces. Bueno, pues vamos a iniciar desde aquí el paseo por la Quinta. Aunque sean 2 callecitas, pero bueno, por lo menos te puedes hacer una idea de que puedes pasear por aquí. Estas bicicletas que veis son las que salen de los ferries para llevarte las maletas si están en un hotel cercano, si tú quieres. Como una especie de taxi. Y muchas veces también están aquí, justo ahí delante. Ahí están. Lo mismo que tienes taxi de auto, también tienes de bici taxi. Bueno, aquí tenemos una de un policía en plan Catrina, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir paseando. Aquí ya lo veis, al aeropuerto 240 pesos de la estación de autobuses, ahí están las taquillas. Y van saliendo, creo que cada 15 minutos más o menos durante el día. Lo que hay que ver los horarios a primera hora y por la noche. Bueno. Me voy a dar un poquito de prisa, chaval, porque creo que estamos cumpliendo el tiempo que pagamos de aparcamiento. Y pagamos una horita de aparcamiento y entre lo que nos hemos quedado en la playa y el paseo que damos para llegar y para volver, más o menos lo habremos cumplido. Y bueno, pues el ambiente por aquí, por el principio, siempre es bueno. Lo mismo que ahora tenemos mucho sol, ya visteis que enseguida se nubló, pues por la tarde puede ser que estemos aún mejor o peor, no lo sabemos, estamos en un momento loco del tiempo. Así que cuando tengáis sol, aprovecharlo, iros a bañar. Pero de todas formas aquí no molesta mucho la lluvia. A no ser que sean de esos días de tormentas tropicales, por lo demás no. Aquí te dan los horarios de... Bueno, este es del Xcaret, del ferry de Xcaret. Cada 8:30, 9:30 cada hora, pero en media hora. Y la vuelta de Cozumel igual, a las 6:30.
Desde las 7:30 de la mañana sales en Cozumel y hasta las 8:30 de la tarde. Y en Playa del Carmen desde las 8:30 de la mañana hasta las 9:30 de la noche. Salida hacia Cozumel. Ahí te ponen 300 pesos ida y vuelta. Ticket ferry Cozumel. Bueno, pues es más barato de lo que yo comenté, por lo que veo. Yo pensaba que eran 500 pesos ida y vuelta, pero no, son 300. A lo mejor me equivoco, ¿eh? No sé, habría que mirarlo. Así que cuando dije precios así aproximados, pues son más baratos. El Karen, que te puedes venir aquí a descansar un ratito, tomarte una agüita. Y tiene un sombrero por si te quieres hacer una foto. Y la música en directo. Está original este restaurante que tenemos aquí, en la calle entre la 2 y la 4. ¿Cómo va, chaval? Con el celular. Ni me había dado cuenta que estaba hablando por celular. Y seguimos por aquí. A veces tengo que hablar un poquito. Mira esta Catrina, qué bien está, qué bonita. Le voy a hacer una foto de esta Catrina. La verdad que lo hicieron bastante bien. Bueno, pues por esta calle vamos ya a salir de la Quinta Avenida, nos vamos para el carro, lo tenemos aquí en la 15, vamos a tener que atravesar la 10 y luego la siguiente. Bueno, pues luego más tarde vemos qué más grabamos. Hasta dentro un ratito. No, mira, voy a aprovechar. Ahora os voy a poner los paquirreportajes, espero que os gusten, de Manuel, de Sergio Rodríguez y Villa, de Fernando desde Ciudad de México, que no sé dónde está exactamente. Ah, sí, está en la Ciudad de México. Estaba grabando en el coche, ahí cerca del Zócalo, por esa zona. Así que si hay alguno más también lo ponemos. Venga, los paquirreportajes. Hola, queridos suscriptores de Paco en Riviera Maya. Queremos tomarnos un momento para expresar nuestra más sincera gratitud por formar parte de nuestra comunidad. Gracias por acompañarnos en cada aventura, por cada like, comentario y, sobre todo, por estar ahí día tras día, compartiendo este hermoso viaje por la Riviera Maya. Nos encantaría conocer más sobre ustedes y los lugares desde donde nos acompañan. ¿Qué les parece si nos comparten videos en formato horizontal de esos rincones maravillosos desde donde disfrutan de nuestras aventuras? Puede ser una hermosa playa, un rincón histórico, un hermoso paisaje natural, o cualquier lugar que consideren especial. Queremos ver el mundo a través de sus ojos y compartirlo con toda nuestra comunidad. Estos videos serán parte de nuestra sección especial Paquirreporteros, donde destacaremos sus contribuciones y compartiremos la belleza de sus destinos. Gracias de nuevo por ser parte de esta increíble comunidad. Juntos, hacemos que cada aventura sea aún más especial. Con cariño, el equipo de Paco en Riviera Maya. Muy buenas tardes, Paco. Raúl Aguilera. Hoy, sábado 2 de noviembre, 9:30 de la tarde, en Playa Mamitas. Ya bajamos hace bastante rato. Estamos por subir y aprovecho para enviarte algunas imágenes de cómo está la playa. Te puedo comentar que hay bastante viento, se puede ver las sombrillas como se agitan. El mar está un poquito movido, hay algunas olitas. La temperatura es fabulosa, rica, ideal, siempre. Bastante gente, puedes apreciar desde el Hyatt, pasando por Mamitas, llegando allá a Mexicana. Mucha gente. Harto niño, como puedes escuchar. El tiempo
parcialmente nublado, aunque muy despejado en algunos lugares, como puedes apreciar. Tuvimos mucho sol, después se nubla, pero ahora hace 45 minutos tenemos un sol maravilloso. Momento que aproveché para hacerte este video. Espero que todos estén bien. Muchos saludos, cariños. Y hasta el próximo video. Chao. Hola Paquito, ¿cómo estás? Espero que muy bien, tú y todos tus seguidores. Aquí te estoy grabando un videito desde Capula, en Michoacán. Es por el Día de Muertos, bueno, que está todo así adornado y el festejo. Te muestro todo lo que venden. Pues muchas cosas emblemáticas, ¿no? Por el día. Hoy es 1 de noviembre y en este pueblo es famoso porque aquí hacen las catrinas. Entonces, pues está muy padre. Y durante todo el trayecto te encuentras así lugares de altares de muertos y todo muy bien, pues muy... Está súper bonito, Paco. Muchas tiendas, muchos colores. Mira, aquí hay más catrinas, catrines. Y te digo, he visto más altares. Ahorita, si veo más altares de muertos, lo grabo para que lo compartas ahí con tus seguidores. ¿Cuál te gusta? ¿Cuál te gusta? ¿Cuál quieres de todos? Se los llevo hasta Playa del Carmen. Dile a Alex que quieren. Pescadito. Y bueno, Paquito y Alex, esta fue una pequeña muestra de lo que fue este pueblo. Este sí es un pueblito mágico, tiene todo de mágico. Y ya, pues ya nos vamos. Mira, por acá hay otra Catrina. Súper padre. Y así en la calle siempre te estás topando puras Catrinas y Catrines y gente así disfrazada como de muerte. Y está muy padre. Así que bueno, me despido. Gracias.
por ver este videoclip para los paquireporteros y nos vemos pronto. Que estén muy bien. Hoy, 2 de noviembre, siendo las 12 del día, según nuestras creencias, pues es cuando llegan los seres difuntos
son las 4:21 del día 1 de noviembre, Día del Muerto. Demasiada gente transcurriendo por Avenida Juárez. Allá está el Palacio de las Bellas Artes. Demasiada gente. Un rico elote. Sí, ya pásatelo. Ya. Ok, ya te lo pases si quieres sencilla. Se ve bonita la catedral desde aquí. Los pasos de la hermoso Zócalo. Ya saben, todo el tráfico a lo que da. Pausamos este video por un momento para informarte algo espectacular. Octubre de 2024 es el mejor momento para invertir en la increíble Riviera Maya. Con el dólar a tu favor, tu inversión rinde más y puedes hacerte de una propiedad maravillosa en este paraíso tropical. No lo pienses más, esta es tu oportunidad.
Escanea el QR que aparece en pantalla y contacta a Paco directamente. Él te guiará para que hagas realidad tu sueño de tener tu pedacito de paraíso en el Caribe mexicano. No lo dejes pasar, tu aventura comienza aquí y ahora. Pues estamos llegando aquí a la calle, en la avenida 15, desde la calle 4. El carro lo tenemos aquí al lado del Machu Picchu, ese restaurante que os dije, peruano, que es bastante bueno para comer. Ahí lo tenéis, entre la calle 4 y la calle 2, en la 15. Pues vamos a irnos para buscar a Adriana. Bueno, pues aquí estamos al lado del Cocobongo por la avenida 10 y nos vamos dirección del polideportivo. La avenida 10 ahora mismo está tranquila, pero con algo de tráfico. Vine al polideportivo a buscar a Adriana, pero ya se montó en el auto. ¿Qué tal te ha ido? Bien. Qué bueno. Bueno, vamos a ir ya para casita. Chao. Pues yo me voy a dar una vuelta por la quinta, acabo de dejar el carro aquí y Adriana se me vaya para el gimnasio. Pues una buena tarde, ¿eh? Prácticamente estábamos sin nubes, ahora veo esa ahí delante, pero antes que he ido para casa con el carro está el cielo bastante limpio de nubes, nada de nada. Hoy 1 de noviembre, pues todavía seguirá la gente disfrazada paseando por la quinta, luego más tarde. Ahora empezarán poco a poco a ir llegando. A partir de las 7 ya que se anochece, como que hay más, ¿no? Ahora está todavía un poquito tranquila. Nos vamos a ir directamente para la zona de la Quinta Alegría. Así que vamos a girar por aquí. Bueno, y estos días pues aquí se celebran con intensidad en México. Y aquí, aunque estemos en una zona turística, pero también intenta pues llevarlo lo mejor posible. Aquí están con los muertitos también. Ah, nos están vendiendo pulseritas. Este paseíto me va a ir muy bien. Ahí tiene una buena calaverota, en la puerta. Está más tranquilo que ayer, por la tarde, un poquito más tranquilo. Y es por lo que yo pienso que va a pasar luego cuando terminemos del gimnasio. No sé si vamos a dar una vuelta. Posiblemente sí, pero no lo sé todavía. El chavalote se quedó en casa trabajando un poquito. Hoy pensaba haberme llegado a Cancún, pero al final no, nos hemos quedado aquí en playa. A ver si los próximos días nos acercamos. Eso no deben de hacer los niños, pero bueno, como tiene forma de caballo para montarse. Bueno, pues hemos llegado a las calaveritas que están aquí con los guerreros mayas. Y ya hemos llegado al Constituyentes. La verdad que hemos llegado rápido, Sí, pero...
Aquí veremos otra figura, aquí un poquito más adelante. Mira, esta no me fijé ayer, la del carrito de helados. La verdad que está bonita. Le voy a hacer una foto también. Pues lo que os decía, esta de aquí no me acuerdo yo que estuviera ayer aquí. Sí que me fijé que pusieron esta del dragón y luego más adelante las dos Catrinas, la pareja. Esa quiero llegar hasta allí porque le quiero hacer mejor fotografía que la que le hice ayer. Este dragón también está bastante bien conseguido. Y nada. Pues las calaveras estas las Catrinas que os he comentado están antes de llegar a la calle Corazón. Bruce Willis. Bueno, pues excelente tarde para pasear, ¿eh? La temperatura muy buena. 19,05 el dólar ahí, 20,40 el euro. Bueno, pues esta es la Catrina que os quería grabar. Voy a llegar seguramente hasta un poquito más adelante y nos damos la vuelta. Le voy a hacer la fotografía si me dejan los niños. Pues sí, como veis, espectacular, ¿a que sí? Muy bien conseguida esta figura. Pues la calle Corazón es esta que tenemos aquí delante, a la derecha. Va a parar a la calle 12. Por aquí tendremos que pasear. Y luego vamos a volver por aquí, que hay otra figura. Luego le hacemos una foto de esa otra figura. Y bueno. Ahí se van a tirar por el tobogán. Este Corazón para hacerse la foto. Otro altar de muertos aquí. Se pusieron su frutita. Un fantasma ahí, justo ahí delante con su calabaza. Otra especie de altar aquí con el carrito. Y ahí llegamos entre la quinta y la 12, donde está el Cocobongo a la derecha y los otros locales de copas a la izquierda. Y han puesto unas letras ahí, que digo yo que una buena foto también se le puede hacer a estas letras. México, mi amor, le han puesto. Y esta plaza, pues siempre es muy agradable estar por aquí. Como decía, el Cocobongo queda aquí a la derecha, en la esquina con la 10. Y por aquí, todos estos son locales de copas. Ahí tenemos otra de las figuras que luego se va a entender. Y voy a hacer una fotografía desde aquí. Bueno, pues de aquí se van a hacer muchísimas fotos, como estáis viendo ahora mismo. Está bien, está muy bien. Ya si siguiéramos para adelante llegaríamos a... Mira, me voy a acercar un poquito más adelante, a ver qué tal está por ahí. Y ya me voy para el gym, porque si no voy a perder mi clase de gimnasio. Me estoy entreteniendo quizás demasiado, pero bueno, merece la pena, ¿no? Y ahora mismo se puede pasear porque no hay tanta gente como el día de ayer. Puede grabar más tranquilamente y más relajado. Ahí está el hombre aquel que hace baile con sus dos muñecos. Lo vamos a grabar un momento, pero cuando lo vaya a grabar le voy a poner otra música. Así que voy a parar la cámara.
Ya se empieza a oír y ahora ya lo vamos a grabar. La verdad que lo monta muy bien este hombre. Seguimos grabando, lo dejamos un poquito porque ahora la vuelta, la verdad que lo consigue, es simpático lo que hace este hombre. Aquí tenemos esta otra parte de aquí que lo han decorado de esta manera. Es como si fuera un portal con sus catrinas, aquí las tenéis. Te voy a hacer una fotografía desde este punto y luego desde el otro punto. Bueno, pues aquí no hay que se haga una foto solo porque pasa y pasa gente. Así que me la tengo que hacer con la gente, da igual, que salga. Esto es, parece natural, pero no es, o sí. Creo que sí, es natural. Todas estas flores son naturales, parecían de plástico, pero no, son naturales. Aquí tenemos dos calaveras más. Esta que está espectacular, su pintura. Y las flores, estamos en la calle del norte, para que sepáis en qué zona está. Y esta otra de aquí, que la veo también espectacular. Me quiero ir al gimnasio y no estoy pudiendo porque ahora mismo tenemos otro ahí. Voy a hacer una foto. Venga, me acerco a este otro muñeco y ya me doy la vuelta porque ya me estoy acercando tanto al portal Maya, de verdad, ¿eh? No me esperaba llegar hasta esta zona. Pero bueno, el paseo merece la pena, la verdad. Le vamos a hacer una foto a este, no sé cómo llamarle. Pues ya no sigo para adelante, me voy a dar la vuelta. Y si puedo le hago la foto porque antes no pude. Habían 20 personas ahí delante de las catrinas estas o las calaveras. Y ahora voy a ir a paso rápido, ¿no? Lo que sigue. Así que desde esta posición paro, hago las fotos y sigo. Bueno, esta me faltó por grabar antes. Y ya nos vamos. Nos vamos rápido y corriendo. Ahora sí, ahora me vais a ver que voy adelantando gente mientras voy andando. Pongo la moto en marcha. El hombre del baile que ahora me parece que está en este momento parado o va a empezar su canción. Ya es. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Tuve que parar porque ya sabéis la música. Me tengo que acordar luego cuando edite el vídeo de cambiarle la música al baile que hizo. Volvemos a estar en la calle 12 y me tengo que acercar hasta la calle 24. Así que me quedan 10 cuadras que pasar. Antes paseamos por ahí, por esta parte. Ahora volvemos por esta. Aquí tenemos otra figura que creo que no le hice fotografía. Parece un gorila, ¿no? Voy a parar en esta posición para hacer la foto. Bueno, pues seguimos andando.
tacos, burritos, quesadillas. Bonito el local, me gusta. También este, me gustan esos colores. Colores alegres. Y aquí de... Otra vez pasamos al lado de las Catrinas. Para mí estos son los que ganan de todos. A mí estos de aquí me gustó mucho, muchísimo. Bueno, ya estamos llegando al Museo de Cera. Aquí el cambio lo tenemos en 19,05, creo que lo dije antes, 20,40 el euro. Sí, yo lo entro. Ahorita que me yo sé que... Ah, no, pero ahorita no. Pues ya estoy haciendo ejercicio con este paso rápido que estoy dando. Muy raro que alguien me pase por delante. Mejor dicho, que me adelante. Muy machín. A estas horas todavía la cámara GoPro todavía te puede grabar más o menos bien. Ya le falta un poquito de luz, pero... La Catrina o el Catrino de los helados que tenemos ahí. Bueno, pues ya pasamos lo que es la Constituyentes y 3 cuadras más, prácticamente 3 o 4 llegamos. Ya ves que se puede recorrer rápido si tú quieres la Quinta Avenida. Aquí tiene cara de susto este, ¿eh? Y yo me voy a poner a trabajar rápido si quiero recuperar un poquito lo que tengo que hacer. Muchas gracias por estar ahí. En cualquier momento del vídeo habré puesto, a lo mejor, si no he puesto un desarrollo, habré puesto algún anuncio de bienes raíces, que es lo que me dedico, ya lo sabéis. Algún departamento. Y bueno, pues nada, que os invito a seguir el canal cada día. Ya podéis ver novedades, desarrollos, playas, lo que sea en ese momento de mi día a día. Y aquí estamos al lado del señor Prof con su música. Bueno, pues la siguiente calle es la que ya me voy hacia el auto. Agarro la mochila y subimos ya para hacer el ejercicio. No he controlado tiempo, la verdad. Lo más seguro que me haya pasado 10 minutos, pero bueno, no pasa nada. Poco a poco se ve esta zona también más animada, ¿eh? Ya lo estáis viendo. Bueno, pues nos vamos ahí arriba. Bueno, pues ahí está haciendo ejercicio de Adriana, la primera del fondo.
Y con las pesas levantando y bajando, qué bueno. Ahora ya nos vamos para casitas de noche. Y nos olvidamos ya del gimnasio, el chaval va a venir al ratito. Y hasta mañana. Voy a despedir el vídeo, pero estamos aquí que vamos a comprar algo de comida en el DAC. Esta tienda que os recomiendo para comprar, que está muy bien. Que puedes encontrar todo tipo de especias, cosas que no encuentras habitualmente en otros sitios. Y también aquí se come muy bien. Bueno, pues lo hicieron bastante bien este altar de muertos aquí. Muy bien. Me voy aquí con Adriana, aparte también de frutos secos y especias, está en toda esta zona de aquí. Y el tema de verduras difíciles de encontrar, también las podéis encontrar aquí. Por ejemplo, aquí tengo las nueces, las almendras que voy a comprar ahora. Está muy bien, está bastante grande y buena fruta también. Y aquí el higo cristalizado, me encanta. Dátiles, ceretas, el higo está aquí. Esto es una ricura. Bueno, pues ya saliendo. Muy buena tienda, os la recomiendo. Estaba mirando los detallitos que hay por ahí, sobre todo los dulces estos de los muertitos, de las calaveritas. Detalles también de flores y porcelanas. Pues ya nos vamos. Esta ceiba es gigantona la que tenemos aquí. Esto está en la avenida 30 con la 22, creo que es. Al ladito de Constituyentes.